Para continuar con este tema, hablamos ya desde la beta educativa, si se quiere. Ahora vamos a tocar la beta sanitaria de este tema. Tenemos en línea a el doctor Oscar Atienza, que es magíster en salud pública, es oriundo de la provincia de Córdoba y tiene conceptos muy claros también con respecto a este tema de suspender las clases presenciales por un tiempo determinado para bajar los contagios, y nos va a dar datos precisos del por qué se tienen que, a su criterio, suspender las clases presenciales para bajar la cantidad de contagios. En ese contexto estamos hablando. Doctora Atienza, muy buenas tardes, noches ya aquí. Diego Cini, Diana Esmay, Carla Cini te saludan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por la comunicación, un gusto charlar con ustedes. El gusto es nuestro. Bueno, a ver, los argumentos, lo hemos visto en un video que se ha viralizado, incluso se ha dicho que ha llegado incluso hasta los oídos y la vista del presidente, los argumentos del por qué el evento de las clases presenciales potencian los contagios. ¿Nos puede dar un poco más de detalles acerca de estos argumentos? Bueno, mira, yo empecé a hacer este análisis allá por el mes de enero. Cuando uno analiza una pandemia, una epidemia, y nota algún tipo de posibilidad en que se abra alguna actividad de tipo masiva, uno hace algunos análisis. Nosotros lo hicimos en el mes de enero, el 28 de enero y el 17 de febrero, hicimos 2 conversatorios y anticipamos lo que iba a pasar si abrían las escuelas. Sí. Eso estaba en el orden de una hipótesis. Es decir, yo suponía que si se ponía en marcha el sistema educativo, que moviliza más o menos el 40% de toda la población de Argentina, el resultado iba a ser un aumento en la cantidad de casos. Después me paro, pasado ese tiempo, en el 29 de marzo, y lo que yo había pensado que iba a pasar, efectivamente terminó pasando. Es decir, llegamos a ese momento, creo que estábamos casi cuadruplicando la cantidad de casos. Entonces, es como que teníamos una hipótesis, esa hipótesis la hipótesis se ve confirmada. A partir de que vos tenés un aumento de la cantidad de casos, 4 o 5 veces más que la que venías teniendo normalmente, lo que haces un poco es buscar las causas y decir, a ver, está bien, puede ser la presencialidad escolar, ¿qué otra cosa puede ser? Entonces a partir de allí empiezo todo el análisis que explico en el video, tratar de ubicar temporalmente esta noxa, esta variable, y la localizamos por la primera semana de marzo. El primer día que notamos un aumento en la cantidad de casos fue el 23 de marzo. El periodo de incubación del virus va entre 14 y 21 días, es decir, te venís 21 días para atrás, llegás hasta la primera semana de marzo. Después, buscamos alguna otra variable, por ejemplo la del clima. El clima es un evento que normalmente tiene una influencia sobre las pandemias. ¿Por qué? Porque tiende a que cierres las ventanas, a que te muevas menos, estés más en un mismo lugar, y eso promueve la infección. Entonces, buscamos qué pasó con las temperaturas en esta semana, y la verdad que tuvimos días de 35 a 38 grados prácticamente en todo el país. Otra cosa que buscamos es una variable que afectara a todo el país, porque si te fijas, la cantidad de casos están aumentando en todos los pueblos y pueblitos de todo el país. Prácticamente no queda uno sin aumentar la cantidad de casos, aumentó parejo en todos lados. Y bueno, así es como vamos haciendo el análisis. El común denominador, la única variable común a todas estas cuestiones que te estaba planteando, es la presencialidad escolar. Es la única variable supermasiva que uno vio que irrumpió en la primera semana de marzo, e inmediatamente después, apenas 20 días después, estábamos teniendo un incremento en la cantidad de casos. El 12 de marzo, ahora, después de que pasó todo esto, que se iniciaron las clases, ahora apenas 20 días atrás, Lancet, la revista esta médica, se publican algunos artículos, se hace un resumen, y se llega a la conclusión de que la escuela
podría actuar como un acelerador en la cantidad de contagios. Es decir, yo utilicé la palabra detonador, que es más o menos lo mismo. ¿Por qué? Porque te rompe un poco todas las micro burbujas que cada uno de nosotros tenía formadas. Produce una confluencia hacia la escuela de todos los sectores, moviliza a mucha gente y acelera la cantidad de casos. Esto así resumido en 3 palabras es un poco lo que estamos seguros de que ha pasado, ¿no? Ahora, para confirmarlo, lo que tendrían que hacer es suspender las clases. Deberíamos esperar entre 20 y 30 días, seguir con actividad normal y ver si los casos bajan. Eso está en discusión todavía, se ha judicializado el tema y bueno, hay que esperar a ver qué se resuelve durante esta semana. Doctor, en cuanto a la movilidad, ¿usted tenía datos precisos en cuántas personas se movilizan, por ejemplo, a nivel país en esto de las clases presenciales? Por ejemplo, en comparación con los bares y los restaurantes, que son la otra actividad que también se critica mucho la apertura de estos lugares. Mira, en las escuelas, instituciones educativas en el país, tenés 65.500 instituciones educativas. Tenés 12 millones y medio de alumnos. Más, entre el papá, la mamá, el librero, la fotocopiadora, el administrativo, todo lo que está alrededor de la escuela, ahí juntás por lo menos unas 10 millones de personas más. Es decir, que el sistema educativo argentino, en situación normal, moviliza unas 22 millones de personas. En burbuja, como está ahora, entre 10 y 12 millones de personas. Es decir, ni juntando todas las fiestas clandestinas del país, todos los bares del país, multiplicándolo por 4, vas a llegar a esa cifra. Pero además los bares tienen otra dinámica. Digamos, la dinámica epidemiológica del bar es, te junta por día 40, 50, 60 personas, quizás algunos bares un poquito más, dependiendo de dónde esté ubicado. Pero eso lo hace distribuido en una franja horaria muy amplia en el día. Te arranca a las 8 de la mañana y termina a las 11 de la noche, 12 de la noche el bar. La escuela te junta 4 veces la cantidad de bares que tiene el país y lo aglutina, lo mete en un horario de 4 o 5 horas. Es decir, son dinámicas totalmente distintas. Muchos dicen, son las fiestas clandestinas, son los bares los que producen este aumento. Fiestas clandestinas y bares los tenemos abiertos desde junio del año pasado. Es decir, no abrieron 5 veces más bares que los que teníamos el año pasado. No, todo lo contrario, han cerrado bares. Digo, han quebrado, se han fundido muchos bares. Es decir, que incluso hasta tenés menos. Ahora, ¿tuvimos un crecimiento de 10 veces la cantidad de fiestas clandestinas que teníamos? No, tampoco eso ocurrió. No hubo crecimiento allá. Pero si te fijas, por ejemplo, otra de las cuestiones que miramos, el grupo etario que más ha crecido en cantidad de casos en estos últimos 40 días, ha sido el de los niños de 0 a 9 y de 9 a 18 años. ¿Son ese el grupo etario que va a un bar? No, no va a un bar. ¿Van a las fiestas clandestinas? No, tampoco. Quizás el chico de 18, 17, 18, 16, ese grupito vaya, pero ¿por qué te creció la cantidad de casos en el de 0 a 9? Entonces, son dos cosas totalmente distintas. El bar produce casos diarios, sí. La fiesta clandestina produce casos diarios, sí, produce. Los comercios producen casos diarios, también producen. Y eso era lo que mantenía una línea, una curva que más o menos venía manejando la Argentina. Ahora, nadie me explica por qué eso se fue 6 veces arriba, si no aumentaron la cantidad de bares, no aumentaron la fiesta de clandestina, en una magnitud que puede explicar 6, 7 veces la cantidad de casos que veníamos manteniendo. Hay algunas cuestiones que son hasta de sentido común. Vos te sentás en un bar, por ejemplo, estás allí sentado, ¿cuánto demoras en tomarte un café? 40 minutos, 50 minutos. A todo eso el que está al lado tuyo se levantó y se fue antes, vino otra persona, es decir, tampoco compartís el mismo bar, el mismo lugar por más de 40 minutos con alguien más. En la escuela vos estás 5 horas dentro del aula. Y por más ventilación cruzada que hay, que eso no ocurre en todos los colegios, no hay ventilación, y escuelas que tienen las ventanas clavadas. En
En el invierno las van a tener que sellar, digo, es inviable dar clase en invierno con las ventanas abiertas como proponen. Acá en Córdoba proponen que lleven manta los chicos. Digo, hay todo allí un mecanismo de comparación entre el colegio y el bar que hace que el colegio sea muchas veces más peligroso en una pandemia que un bar. Así es que toda esta es un poco la explicación, los datos que estuvimos recolectando y que nos hacen pensar que el problema está en el aumento de casos, que está en la presencialidad escolar. No cambió nada en la Argentina en el mes de marzo y lo que va en abril para justificar este aumento en la cantidad de casos. No hubo absolutamente nada que justifique esto. Muy bien, clarísimo, doctor, le agradecemos muchísimo que nos haya brindado esta entrevista. Acá son muy importantes sus conceptos, estamos en una provincia que tiene un pico de contagios y hasta el momento la presencialidad es incuestionable, así que nos ayuda a reflexionar y a echar luz, a derribar este mito que estos últimos datos aportan. Cuando se sostenía los niños no se contagian, no es peligroso para ellos, por eso tienen que ir a la escuela, y los últimos datos del Ministerio de Salud arroja este crecimiento de contagios y en muchos casos con la fatalidad del resultado en algunos niños. Así que le agradecemos muchísimo por haber participado de este espacio y seguramente conforme transcurra esta epidemia lo vamos a estar llamando nuevamente si tiene esa gentileza. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted y con todo gusto cuando necesiten me contactan. Que anden bien. Muchas gracias. Gracias.